Mesoamérica, el México prehispánico, el origen y el desarrollo de las grandes culturas del México antiguo. Ese es el tema sobre el que vamos a conversar en este programa. Se trata de una de las parcelas del pasado más visitadas por investigadores e interpretadas por estudiosos de todas partes del mundo y desde las más variadas disciplinas. Hoy tenemos con nosotros a tres distinguidos maestros mexicanos: el doctor Rodrigo Martínez Barax, la doctora Johanna Broda y el maestro Pablo Escalante Monsalvo. Para comenzar, le preguntamos a Rodrigo Martínez por los orígenes agrícolas de las culturas de Mesoamérica. ¿Qué significado tiene el término revolución agrícola cuando hablamos de Mesoamérica, Rodrigo? Pues un significado central. En el siglo XIX todavía prevalecían mucho las concepciones evolucionistas y hasta cierto punto racistas, tengo la impresión. América no había inventado nada y todo lo que se dio en América llegó de otras partes. Y también la agricultura, se suponía, habría llegado de un modo u otro del viejo mundo. Finalmente, en el siglo XX nos dimos cuenta que así como la agricultura tuvo varios focos de creación y de irradiación en el viejo mundo, también en el nuevo mundo, también en América, surgió, creo que es lo que ahora aceptamos, la agricultura, pero como un proceso complejo, de lo que llamamos la revolución agrícola. Es una revolución sin duda, porque si bien no sucedió de un momento a otro, no sucedió en unos cuantos años, ni siquiera en unos cuantos siglos, sino que realmente es un proceso que duró pues mucho tiempo. Es un cambio revolucionario porque desde lo agrícola influye en todo el ámbito de la tecnología, de la economía, de la política, de la concepción del mundo, de lo que uno come, de lo que uno piensa, alteró todo. Y la agricultura, pues lógicamente pues, es la base del paso de las sociedades de gente nómada a sociedades de pueblos, que conforme la agricultura se va intensificando, pues va quedando la posibilidad de que con el excedente, no me gusta mucho la palabra, pero no? Que con la agricultura se pueda mantener lo que llamamos ciudades. O sea, la agricultura es la base de las ciudades, es la base de la civilización, de ahí viene ciudades. Entonces, eso es un punto común de América y del resto del mundo. Lo que no es común, y yo creo que es un buen punto de partida para entender Mesoamérica, es el ritmo, el momento en que se dan las cosas. El inicio de la agricultura, el largo inicio, esta revolución larga que fue la agricultura en América, sucedió, me atrevería a decir, 2000 años o tal vez hasta más que el inicio de la agricultura en Mesopotamia, en Egipto, en Europa, en China. Allí sucedió antes esta revolución agrícola. Sucedió antes sencillamente porque el ser humano se originó en África, Asia, Europa. Los seres humanos existieron durante decenas de miles de años en el viejo mundo y por lo tanto ellos crecieron poblacionalmente mucho antes, agotaron las plantas y los animales cazables y por lo tanto se hizo necesario antes que aquí el cultivo de las plantas. Por lo tanto, también el inicio de la civilización, que también fue autóctono, sucedió miles de años después. Existe la civilización egipcia ya desde 6000 a.C.,
La civilización mesoamericana, yo creo que se puede fechar más o menos sus inicios hacia 2000 antes de Cristo, después. Entonces, ese después sobre el que hay que reflexionar, que tiene causas objetivas, sin duda, y también tiene consecuencias objetivas desde el punto de vista tecnológico. Y estas diferencias tecnológicas, ni modo, yo pienso que hay que decir la palabra, atraso tecnológico, atraso, pero también diferencia tecnológica, va a tener consecuencias pues, muy drásticas en el momento del encuentro, en el momento del descubrimiento y de la conquista. Por eso entendemos por qué ellos nos conquistaron a nosotros y no nosotros a ellos, por qué la conquista tuvo tantos efectos tecnológicos y demás sobre nosotros, más que sobre ellos, por esa diferencia tecnológica. Con esto quisiera aclarar que una diferencia tecnológica no es una diferencia cultural. ¿Qué mide la superioridad de una cultura? Pues yo no creo que sea ni la tecnología, yo creo que es la capacidad para ser felices. Ajá. Y esa cosa pues no se mide, no tiene nada que ver, pero sí nos permite entender cómo una gran civilización pudo ser conquistada tan fácilmente por los conquistadores en el siglo XV-XVI y porque esta conquista tuvo efectos tan drásticos. Muy bien, pues eso nos da pie para conversar con Johanna Broda, que es una historiadora que ha trabajado también los campos de la antropología, la etnología, pero concretamente para ligarlo con lo que nos acaba de explicar Rodrigo, sería bien que nos conversara sobre los rituales agrícolas del calendario mesoamericano, que es uno de los campos donde tú has hecho nuevas e importantes aportaciones. Gracias, Enrique. Pues yo creo que los rituales se van desarrollando paulatinamente también y los conocemos mejor de la última época. Realmente el tiempo, las excavaciones arqueológicas, las exploraciones cada vez están empujando el límite del tiempo hacia atrás, y también el desarrollo, lo que yo pienso que se puede llamar el conocimiento científico, la contemplación del universo y las primeras ciencias en todas las civilizaciones antiguas son la astronomía y las matemáticas. En el cercano Oriente también se desarrolla la astronomía ya con un desarrollo de los cálculos matemáticos, porque eso es lo que los ciclos de la naturaleza, su registro cuidadoso, conduce hacia un registro de las matemáticas, lo que se ha llamado la cosmovisión, como la observación sistemática y estructurada del cosmos y del lugar del hombre en el cosmos, implica una observación precisa de los fenómenos naturales. Ese es un tema que a mí me ha interesado muchísimo, y entonces esas observaciones inician muy temprano, o sea, los tenemos documentados desde el segundo milenio antes de Cristo. Yo creo que en este sentido la civilización mesoamericana es muy destacada, y más bien los historiadores siempre comparan con Europa. Yo pienso que más bien habría que comparar con la India, con China, con esas antiguas civilizaciones que buscan sobre todo esa integración del hombre en el cosmos. Y dentro de esto pues ha habido grandes avances en el estudio de la astronomía, que pues era muy importante la observación del Sol, pero también de la Luna, aunque no está tan claramente demostrado cómo se integró dentro del sistema calendárico, pero también se observaba el ciclo de Venus, se conocían los eclipses. Bueno, esto ya es más tarde, ¿no? Esto va a ser
a fines del primer milenio antes de Cristo y sobre todo durante el primer milenio ya después de Cristo. Ahora, la otra cosa tan interesante es que estos conocimientos se aplicaban en la arquitectura, en la planeación de los sitios, la orientación de sitios enteros. Las ciudades son ciudades cósmicas porque se supone que los querían integrar a su visión del cosmos. Entonces se observaba salidas del sol, lo que se llaman calendarios de horizonte, pero tiene muchos aspectos ese desarrollo de la astronomía y de la orientación de edificios de acuerdo a esos conocimientos que se habían obtenido en la astronomía. Y otros aspectos como yo he insistido mucho en, quizás podemos abordar eso después, en la geografía, el conocimiento de las montañas, de los volcanes, de los fenómenos meteorológicos y de la ubicación en el espacio, en el sentido de una concepción del espacio a nivel de todo Mesoamérica. Pablo Escalante, que es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas, tiene como una de sus preocupaciones constantes la valoración temprana de la civilización prehispánica como sustento de identidad y originalidad en el mundo prehispánico, pero que se continúa también en la época colonial y llega a nuestros días. ¿Qué nos puedes decir de esta interpretación que tienes, Pablo? Claro. Ojalá me diera tiempo también después de comentar algo sobre lo que mis compañeros han dicho, porque me parece muy interesante, sí, y quisiera hacerlo. Se trata de hacer un diálogo. Si quieres comenzar, ¿cómo no? Para ligar. Claro que sí. Pienso que ahora que escuchaba a Rodrigo y a Johanna mencionar a América, cuando estamos, sin embargo, empezando por Mesoamérica, me parece que es sumamente importante, sí, entre los investigadores, pero también que sea de conocimiento público, que la civilización mesoamericana se da en contacto con otros fenómenos de civilización en América. Porque las comparaciones que hacemos con Europa o con Asia, pues son de civilizaciones que no se conocieron. Pero en el caso americano, sí hay un contacto histórico eficiente entre las diferentes regiones. Pueden ubicarse básicamente 3 grandes áreas de civilización en la América prehispánica. La peruana, digamos la andina, la mesoamericana y la del Mississippi. Y las 3 en contacto constante desde una época muy temprana, a través del comercio a pie que permitía vincular estas realidades de civilización distintas. Entonces creo que esto es interesante para contemplar la civilización en América como un hecho que no exactamente como fue el Mediterráneo, que es más dinámico, pero que a la manera de otros casos de la historia mundial produce una relación entre los diferentes desarrollos de civilización que además se benefician mutuamente, porque hay indicios de que la iconografía religiosa mesoamericana tiene que ver con la peruana, que a su vez puede tener que ver con la amazónica. Y entonces ahí hay en Sudamérica, a través de la conexión entre el Amazonas y los Andes, un primer gran desarrollo, por ejemplo, de cosmovisión, que influye sobre Mesoamérica, y a su vez Mesoamérica tiene este nexo con el Mississippi, y así como llega el frijol y el maíz, llega el mito de los gemelos. ¿Acaso frijol y maíz asociados con ese, como soporte alimentario de ese mito de los gemelos? Hay contactos. Pero yo también pienso que plantear ese estudio comparativo como un fenómeno histórico, no tanto como un fenómeno estructural,
en términos comparativos de todo el mundo, sino estos son civilizaciones con relaciones históricas entre ellos. Por lo tanto, estamos tratando realmente de procesos históricos comparables. Pensando en el Golfo de México y las Antillas, algunas veces he usado el término de Mediterráneo americano para tratar de entender la intensidad de los intercambios que nos hacen encontrar una estela maya en la Florida, vasos mayas en Cuba, desde luego, piezas rituales taínas de las islas en Veracruz, tabaco de Venezuela, digamos, en el sur del Mississippi, y en esa zona, como es navegable, son muy dinámicos. Pero es cierto, una cosa es que sean dinámicos los intercambios en canoa por la costa y que vaya una pipa para el sur y el tabaco para el norte, y otra cosa es el tipo de enlace de tradiciones civilizatorias distintas que en el Mediterráneo ocurrió, porque allí son 3 áreas continentales, sus propias historias de civilización y en un proceso de reciclamiento y de comunicación. Es decir, son fenómenos distintos. Yo quería enfatizar, no equiparar, pero enfatizar la importancia de los contactos, del comercio y el hecho de que se conocen entre sí, saben los unos de los otros y unos hasta cierto punto. Mira, estuvieron los españoles en las Antillas 25 años, de 1492 a 1517, sin saber que existía México. Sí. Pero bueno, ahí está también el intercambio de tecnologías. La tecnología del metal, según los estudios, nos viene del sur, Ecuador, Colombia. del Ecuador, Colombia, de la zona andina. El cobre. El cobre, bueno. Entonces, es un tema interesante que nos advierte de la conveniencia de abrirnos estos espacios comparativos. Pero bueno, continuemos con Pablo, que nos quería hablar también de estos reconocimientos de la cultura prehispánica y su valoración posterior. Yo creo, Rodrigo mencionaba prejuicios del siglo XIX hacia las civilizaciones no occidentales, digamos. Y seguramente que en la ilustración europea se generan visiones peyorativas de lo americano. Sin embargo, yo creo que si hacemos un recorrido de las miradas de Occidente hacia Mesoamérica en particular, descubrimos que desde época muy temprana hay una valoración a veces entusiasta, casi siempre detallada en los elementos que destaca, de las culturas indígenas de América como culturas con una aportación importante. Desde los conquistadores escribiendo acerca de los pueblos con los que se confrontaban y los frailes escribiendo de las comunidades que trataban de convertir, de evangelizar, reconocen y hablan y comparan las ciudades y los reinos de Mesoamérica con otros de la experiencia de la historia mundial. Y creo que hay una muy temprana valoración de las culturas indígenas de Mesoamérica y que además de que existió desde luego el juicio de que se adoraba al demonio y de que había una equivocación religiosa, digamos, pero simultáneamente desde los primeros españoles en Mesoamérica hay una valoración de las culturas que se va convirtiendo además en un argumento sobre la originalidad y sobre la diferencia de lo mexicano con respecto al europeo. Los criollos y quienes, habiendo venido de España, pasaron muchos años en México, fueron desarrollando un cariño y un interés por la propia tierra y por las propias costumbres de los novohispanos, y fueron argumentando frente a los europeos sobre la originalidad de México. Y en ese argumento sobre la originalidad de México, siempre la referencia a las grandes ciudades, las construcciones, la vida civil, la organización, la tecnología. Hay una serie de cosas que están siendo admiradas, subrayadas desde textos del propio siglo XVI. Es decir, yo no creo que haya un rescate tardío de que nos acordemos tardíamente de ese pasado prehispánico. Creo que estuvo siempre
en la mente de los occidentales que fueron volviéndose mexicanos a fin de cuentas, y de la sociedad novohispana, la conciencia de que en el pasado prehispánico estaba una de las explicaciones de la originalidad y de la diferencia de México, y que en ese pasado prehispánico, si bien había unos templos dedicados a los demonios, había arquitectura fantástica que a Cortés le fascinó y quiso además dejar intacta, no quiso que se tiraran las torres, los templos, ¿no? Porque hablaba de la grandeza de los antiguos reinos que él había conquistado, por otra parte. Y en la crónica del siglo XVI hay un reconocimiento de la piedad de los indios, la capacidad para dedicarse al culto religioso, la organización de su vida urbana, el buen funcionamiento económico del Valle de México, del intercambio de mercancías, la calidad de la urbanización. Hay una valoración favorable de las culturas indígenas que está en el origen de todas las reflexiones sobre México como una nación o como un reino primero distinto y con su historia propia. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención desde la época del descubrimiento hasta ahora ha sido la importancia y el valor del calendario como una de las principales herencias del mundo mesoamericano. Tú que has estudiado constantemente no solamente los calendarios de aquí, sino comparándolos con otras partes de América y del mundo, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de esta herencia? Pues ya mencionamos la importancia de la astronomía y del desarrollo de la observación en épocas tempranas que corresponden a la época olmeca, al primer milenio antes de Cristo. En cuanto al primer milenio después de Cristo, lo que es el clásico en Mesoamérica, todavía falta mucho, bueno, sobre todo de los mayas sí se conoce y también hay recientes investigaciones muy importantes sobre las inscripciones en lo que se refiere al calendario. En Teotihuacán sigue siendo un poco un problema de interpretar los registros, pero allí por ejemplo, encontramos la orientación de la Avenida de los Muertos y la orientación de la Pirámide del Sol y de toda la ciudad de acuerdo a este plan cósmico que va de acuerdo con principios de observación astronómica. Yo realmente he estudiado estos fenómenos en la época mexica, porque allí es donde tenemos más documentación histórica de las crónicas y podemos interpretar los rituales que se ejecutaban de acuerdo al sistema calendárico mesoamericano. Ahora, tratando de tener un enfoque interdisciplinario y conjugar la arqueología, la etnohistoria, la antropología, la astronomía, todo esto son propuestas. No podemos decir que así era. Nosotros estamos avanzando en nuestras investigaciones y los diferentes investigadores pueden tener diferentes acercamientos a estos temas. Yo, en tratar de conjugar esos diferentes enfoques, veo que existe una estructura en el calendario mexica de la última época basada en la observación solar y que se refleja en esa orientación de edificios y de sitios y que está basado en el ciclo agrícola del maíz. En eso regresamos nuevamente al maíz, al cultivo del maíz, porque aunque era muy elaborado ese calendario y las fiestas que se ejecutaban, pero en el fondo lo más importante era el ciclo del maíz, el ciclo meteorológico
y ejecutar los ritos de acuerdo con el periodo de la preparación de los campos, con la siembra, con la época de lluvia, cuando crece el grano del maíz, y luego las diferentes etapas de ya de la maduración, primero del elote y después de la cosecha. Pienso que esa estructura básica se puede rastrear después de la conquista, aún en el sincretismo que se va a producir con las fiestas de los santos patrones. Así es. Eso podríamos hablar si quieren después. Pero le quería preguntar a Johanna en relación al calendario. Es un calendario solar, 18 meses de 20 días, Ajá. más los 5 Nemontemi. Está la discusión que está abierta entre diversas corrientes de historiadores. Unos piensan que para completar el año solar preciso había una especie de corrección semejante a nuestro bisiesto. Otras gentes lo niegan. Realmente, para que lo que tú dices sea cierto, y yo coincido contigo, para que realmente coincidan las fiestas con el calendario agrícola, tiene que haber una corrección semejante a nuestro bisiesto, muy parecida según algunos autores, o no. Yo creo que es importante tener clara esa problemática. Uh-huh. Yo creo que todos coincidimos, sí existió un bisiesto. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿este calendario todo el mundo lo conocía o era un conocimiento esotérico del Estado que de esta manera organizaba al conjunto de la sociedad, sincronizando las actividades a lo largo del año, sincronizando las actividades de las fiestas, los meses con las actividades agrícolas? Es que hay muchos niveles en todo esto, y ahí depende mucho si uno parte únicamente del documento histórico o precisamente el estudio interdisciplinario de la arqueoastronomía, que se basa más en la observación de los ciclos naturales. Y entonces era más complejo, o sea, no es solamente que había un solo calendario, sino había una combinación de observaciones, y las observaciones sí las llevaban a cabo los sacerdotes en los grandes templos, y eran unos agentes del Estado, pertenecían al personal de la élite del Estado, y esto a través de los siglos. Y ellos también imponían los grandes rituales, pero al mismo tiempo había un calendario campesino que yo pienso que sí estaba regulado por los 18 meses de 20 días, pero ellos mismos hacían nada más sus observaciones de su vida diaria, de la agricultura, no eran los grandes sabios. Y entonces, en este sentido, hay que investigar más esta cuestión de las correcciones, porque solo es posible orientar edificios, observar el horizonte. Eso automáticamente te da una corrección, porque tienes que ir de acuerdo al ritmo de las estaciones. Sin embargo, no estamos seguros que corrigían cada 4 años el calendario. Ese es el punto. ¿No? Y eso hay diferentes propuestas. Y el problema es que las fuentes discrepan en la opinión, de las fuentes coloniales discrepan en la opinión, ¿no?, de si tenían un bisiesto o no. Ajá. Ahora, yo creo que es interesante que en algún caso se da una información muy detallada de cómo le hacían con el bisiesto, y es una información que no parece ser de origen europeo. Ahora, yo creo que es crucial esa pregunta que te haces tú y que te he escuchado hacerte en otras ocasiones. Este complejo calendario y todas las fiestas a las que daba lugar, ¿implica que el Estado organiza? ¿O pueden también? ¿Cuál es el margen de autonomía que conservan las comunidades? Y yo creo que tiene que haber, como dices, es decir, varios niveles. Claro. En cierto nivel hay un conocimiento del ciclo agrícola, y además gente en los barrios y en los pueblos, mucho más humilde que los sacerdotes del palacio, que tiene algún conocimiento del calendario reproducido además en un códice de cierto Tonalpohualli y de cierto ciclo del Xupowali, y además un sofisticadísimo diseño estatal
de esas fiestas, que seguramente hay un momento cuando miramos las fiestas de los mexicas, pues parece que todo depende del sacerdocio mexica organizando hasta cómo deben de marchar los niños y cómo se visten y qué llevan en las manos, pero nos oculta una práctica que es la que originó todo eso, que es mucho más simple y que tiene que ver con las comunidades campesinas. Tiene que ver y aún con cosas anteriores, porque la observación del cielo, claro, está vinculado a la observación de las plantas y todo eso, pero no olvidemos que durante los milenios de existencia humana preagrícola, la gente era muy inteligente y las noches no leían ni veían la tele, lo que hacían era mirar las estrellas. Sí, y durante miles de generaciones, sin exagerar, es un saber que se va transmitiendo, acumulando, y eso es lo que explica el extraordinario desarrollo de los calendarios, no solamente en la zona central de Mesoamérica, sino más aún en la zona maya. Bueno, lo que acaban de decir es un signo de cómo constantemente se está cambiando nuestra imagen del pasado. Hay en estas últimas décadas hemos visto surgir nuevas interpretaciones de todas las épocas del México prehispánico. Pero como ya se nos acerca el final de esta charla, yo quisiera que ustedes apuntaran estas nuevas interpretaciones que sobre todo han modificado nuestra idea de la época clásica. Creo que es la época clásica la que va de los años 200 a 900, la que más transformaciones en la interpretación ha sufrido, tanto en la zona maya como en Teotihuacán o en el centro de México. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Pablo? Yo creo que es muy importante acostumbrarnos a la idea de que las culturas prehispánicas de Mesoamérica no son un hecho histórico que ya conocemos, que ya sabemos cómo era y que simplemente se trata de recordar y describir los monumentos de los zapotecos, los mexicas y tal, que son procesos históricos complejos que constantemente se reinterpretan, se encuentran nuevos datos y se conocen de forma distinta, y que entonces tengamos esa apertura para mirar el pasado prehispánico como el resto de nuestra historia, como un terreno en el cual las explicaciones cambian y que vale la pena preguntarse sobre opciones y cuestionar versiones antiguas con toda libertad. Por ejemplo, uno de los cambios que durante la segunda mitad del siglo XX ocurrió, pero especialmente después de los años 60, es que esta visión de las civilizaciones pacíficas dedicadas a la adoración de sus dioses dio pie a una historia en la cual la guerra tiene un papel muy importante, que luego se liga con el sacrificio humano, y también creo que hubo un viraje muy interesante de una visión de las culturas indígenas como constructores de pirámides, y en cuya cúspide estaban los sacerdotes guiando al pueblo, a una civilización urbana. Y creo que este es otro cambio importante que, sobre todo en los años 60, sobre todo con el proyecto que sacó el mapa de Teotihuacán, vino a descubrir que una de las grandes aportaciones de la civilización mesoamericana había sido una urbanización del espacio incluso más compleja y completa de la que en Europa en esos mismos años se pudo haber logrado, con drenaje y pavimento y plazas y mediciones exactas y acomodo de las áreas residenciales. Es una gran civilización urbana. Creo que esa es otra de las contribuciones de la historiografía de las últimas décadas del siglo XX. Rodrigo, ¿qué añadirías a esto que nos acaba de decir Pablo en cuanto a nuevas interpretaciones que han cambiado nuestra idea del mundo prehispánico? Pues efectivamente está este cambio que se ha dado sobre todo, como lo mencionas, para el periodo clásico.
Antes se hablaba del periodo clásico como un periodo de teocracias y que dieron lugar en el periodo postclásico tardío, los últimos 5 siglos antes de la llegada de los españoles, a las sociedades teocráticas militaristas con sacrificios humanos. Ahora sabemos que tanto los mayas, como decía Pablo, como los teotihuacanos y otras sociedades del periodo clásico, además de ser espléndidos observadores del cielo y urbanistas, pues también guerreaban mucho, hacían muchos sacrificios humanos, torturaban a los enemigos, como en el caso de los mayas. Es esta una nueva realidad. Lo que me gusta y me interesa mucho es esto que está diciendo Pablo, este contraste entre la sociedad de la pirámide y la sociedad urbana. Yo creo que como lo muestras tú en tu libro sobre el origen del poder en Mesoamérica, las dos realidades están allí. Tanto, tú lo describes en unas páginas bellísimas, Enrique. El mundo urbano donde la gente se cruza, no sé si la gente se saluda, pero gentes de varios, pues, o tal vez como nosotros, ¿no? Sí. Que nos cruzamos, reconoce al otro, la vemos diversidad gente social que se crea en la ciudad. de otras familias, de otras nacionalidades, de otras lenguas, Etnias. un gran entrecruzamiento de gente, es la anonimidad de la ciudad. Pero al mismo tiempo, yo creo que la pirámide sigue siendo una dimensión tremendamente importante. Un poco como ahora nos dimos cuenta para el periodo colonial que el sermón, que es muy importante como medio de comunicación, el sermón de los sacerdotes en el periodo colonial, pues yo creo que la pirámide, donde se practicaban estas tremendas ceremonias, era muy, muy, muy importante para la cohesión social, lo que tú dices relacionándolo con Durkheim y otros autores. El hecho de participar, lo que dice Yolotl González Torres, de participar en estas tremendas ceremonias que duran mucho tiempo, donde uno ayuna, consume drogas, se saca sangre, presencia sacrificios humanos, presencia rituales, como tú dices, teatrales, donde los sacerdotes y reyes se disfrazan de dioses y actúan las historias de los dioses ante los ojos atónitos y desangrados y drogados y cansados de la gente, ciertamente influyen en el ser de la gente. Entonces yo todavía no tengo claro realmente en qué medida estas ceremonias, por un lado, tienen este efecto desindividualizador de alguna manera, que tienden a integrar muy fuertemente a los individuos a un colectivo, a un grupo muy altamente estatalizado, donde la gente se individualiza poco, con esta realidad urbana, donde hay un grado de individualización mucho mayor, y como se descubrió en el caso de Teotihuacán, sin duda el Estado interviene en cantidad de niveles de la vida, y sin embargo, ¿qué tanto el Estado se metía en la vida dentro de los grupos domésticos, en estos grandes conjuntos domésticos donde vivía la gente, donde al parecer el Estado no interfería y la gente hablaba y se expresaba como quería? Y es muy sintomático que el Estado teotihuacano define áreas de ocupación, pero dentro de cada conjunto habitacional, cada quien distribuye, organiza y construye como quiere. Muy distinto cada conjunto. Hay mucha autonomía en la unidad familiar y de barrio. Bueno, yo también quería comentar sobre estos aspectos. A ver. Bueno, es la función ideológica del ritual. Definitivamente tiene una importante función ideológica política y de las pirámides, ¿no? Porque las pirámides son símbolos del poder. En este sentido, yo felicito a nuestro moderador por su más reciente libro y realmente deberías platicar
brevemente también de esto, porque lo importante también es insistir en el proceso de formaciones políticas en Mesoamérica. Nosotros que ya somos testigos de varias décadas de estas discusiones, en los años 70 estaba la discusión sobre los modos de producción y mucho la economía, y ciertos temas se discutían más que ahora, y ahora se puso de moda la religión, pero es fundamental insistir en el proceso político de la formación del poder político ya en esas épocas tempranas, antes del clásico, que tú tratas en tu reciente libro. Yo nada más quiero añadir algo y te quisiera invitarte también a decir algo sobre esto, pero de los aspectos más interesantes se me hace de la importancia de Teotihuacán, donde han surgido tantas investigaciones recientes, es la interacción con el área maya, que sin duda en el área maya también hay muy importantes nuevos resultados, pero esa interacción que ya se demuestra de la presencia de emisarios del Estado teotihuacana y del área maya, ahora obedece a razones políticas, económicas, esas vías de comunicación que había, ¿no? Que es las vías de comunicación son uno de los temas más fascinantes. Yo he insistido que también tenía sus aspectos científicos de observación que les interesaba a los emisarios del Estado teotihuacana intercambiar información en el área maya. Bueno, hemos hablado de las bases de esta civilización que dio origen a una de las culturas más interesantes en el nivel mundial. Pero ahora un interés que ha nacido recientemente es buscar el basamento que permitió este desarrollo después de la agricultura, después de la relación con la naturaleza, y ahora estamos viendo que es precisamente el Estado. El Estado, ahora con los nuevos estudios, vemos que nace 200 o 300 años antes de Cristo en la zona maya, pero 500 o 600 años más antes en la zona de Monte Albán con los zapotecos y mucho antes con los olmecas. O sea, y de ahí, de estos inicios, 1500 años antes de Cristo a 1500 años después de Cristo, hay una continua decisión de estos distintos grupos y pueblos para construir estos basamentos de la vida civilizada que permite la convivencia de etnias, grupos, clases diferentes en un área donde pueden compartir formas de vida común y propósitos colectivos unitarios, que es muy interesante que Mesoamérica es una de las civilizaciones que atraviesa siglos y conserva una base de propósito civilizatorio y comunitario extraordinariamente rica. Creo que este es el conocimiento que ahora nos ha dado el estudio de la construcción de los estados. Pero para terminar, sus últimas palabras sobre este diálogo. Sí, yo creo que es muy interesante esto último que menciona, que existe en Mesoamérica esta perseverancia en la ciudad y en el reino. Tenemos multitud de ejemplos de crisis en esas ciudades. Se confrontan internamente, se va un grupo, abandona al otro, hay guerras entre vecinos, o sea que hay un proceso constante en el cual se dividen, separan o abandonan las ciudades y se atacan los vecinos, es decir, hay procesos de descomposición o destrucción de reinos y de ciudades, pero inmediatamente después los vemos fundando una nueva ciudad y creando un nuevo reino. Hay un proceso constante y conservando una cierta tradición estructural que persiste desde la etapa olmeca
hasta la conquista. No se olvida, no son civilizaciones nuevas, es una misma civilización recomponiéndose, que tiene esa posibilidad de que se destruyan sus ciudades, se desintegren sus reinos y se vuelven a hacer otra vez. Y a veces aprovechando y citando a los reinos perdidos para buscar nueva legitimidad y otra vez. Y Teotihuacán ya está olvidado, pero los símbolos teotihuacanos se siguen recordando. Y hay esa perseverancia, como dice, en proyectos unificadores, que son esos conglomerados urbanos que protegen el comercio, generan la artesanía, cuidan el conocimiento científico y calendárico. Hay una búsqueda de continuidad que exige someterse al poder colectivo y a la autoridad del Estado. Rodrigo. Pues yo diría algo parecido, y recordando lo que los estudios sobre el periodo colonial descubrieron la existencia del señorío, del reino o altépetl. Esta unidad, que no es el imperio mexica, es una unidad, no es chiquita como un pueblito, es un pueblo, es un reino, es el famoso altépetl, que para el periodo colonial se descubrió que es la base tanto de las encomiendas como de los corregimientos, como de las parroquias religiosas, pero que proyectando la existencia del altépetl hacia el México prehispánico, como lo haces en tu libro, vemos que es la base también de esta continuidad. Puede haber periodos de gran prosperidad de los imperios, como el teotihuacano, puede haber periodos de dispersión, el altépetl sigue allí. Está el imperio teotihuacano, están los altépetl integrados al imperio teotihuacano. Se derrumbe a Teotihuacán, ahí siguen los altépetl, se vuelve a formar un imperio de Tula, ahí están los altépetl integrados con su autonomía relativa, cae Tula, se vuelve a formar dispersión, se vuelve a formar otro imperio, Tenochca, ahí siguen los altépetl. Entonces, esto es muy importante, y un poco como ustedes dicen, el altépetl no solo es una realidad política y social y económica y religiosa, es también una concepción. Esta idea como dual, cuatripartita, que aún destruyéndose el altépetl, aún separándose una parte del altépetl, lo que esa parte separada forma otro altépetl. Y hasta casi el padre de familia es un altépetl, la familia también es un altépetl. Entonces hay una serie de principios dualistas, cuatripartitas americanos que van a estar allí y que le dan consistencia a nuestra historia prehispánica. Bueno, una de las partes entonces más importantes que hemos logrado discernir al estudiar este pasado es esa constancia para construir modos de vida organizada a través del Estado y sus legislaciones, escritas y no escritas, sus códigos, sus ceremonias, sus formas de regular. Yo quería añadir otro aspecto, que nosotros como especialistas en el estudio del México prehispánico pensamos que es muy importante, y sí hay muchos avances en estos temas, pero no siempre el público general es de esta opinión. Yo quiero insistir que es fundamental reivindicar el estudio de la época mesoamericana prehispánica de México para todos los mexicanos, y también de no olvidar que México es un país pluricultural, pluriétnico. Si bien la situación de los grupos indígenas, pueblos indígenas, después de la conquista cambia radicalmente por el colonialismo interno, sin embargo, les interesa muchísimo conocer más acerca de esta historia. Y yo pienso que es muy importante no empezar únicamente con la colonia, sino de indagar más sobre la época prehispánica. Bueno, pues aquí estamos haciendo esto. El propósito, el esfuerzo por comunicar
a sectores más amplios lo que cada investigador y profesor está trabajando en su cubículo, en el campo, en sus diferentes formas de investigación. Así que felicitaciones, porque hay este ánimo y esta disposición de comunicar a un público más amplio lo que se origina en los grandes centros de investigación. Muchas gracias por su participación y espero que en los próximos programas tengamos también su intervención. Muchas gracias. Gracias.